Muy buenas noches, amigas y amigos, y bienvenido un lunes más a Zona Deporte de PTV Granada, donde, como cada lunes, les contamos o intentamos contarles victorias de los equipos granadinos. Y la verdad es que hacía bastantes semanas que no podíamos hacerlo, que no podíamos contar, vamos a decir, un doblete, fútbol y baloncesto, pero este lunes sí ha sido posible, porque el Granada Club de Fútbol, del que ya habían dejado de confiar en muchos granadinistas, pues supo sacar una victoria de muchísimo mérito en Riazor. Esa victoria por 2-3 del Granada Club de Fútbol el pasado sábado ante el Real Club Deportivo de La Coruña, en un partido que era imprescindible ganar para tener alguna opción o mantener alguna opción de estar en el playoff. La jornada ha terminado con el Granada fuera del playoff, es verdad. El Almería ha cumplido contra el Racing, pero eso también abre a su vez la vía Racing para que el Granada pueda meterse como sexto clasificado en el playoff. Vamos a debatir durante toda esta noche sobre esto, porque el Granada tiene que hacer sus cuentas, tiene que sacar la calculadora, aunque lo que depende de él está claro, que es que tiene que ganar los dos partidos que le quedan. Si el Granada no gana los dos partidos que le quedan, va a ser prácticamente imposible vernos en ese playoff de ascenso que tanto se nos ha resistido durante todo el año. Han sido muy poquitas jornadas en las que el Granada ha ocupado esos 6 primeros puestos, algunos de esos 6 primeros puestos de privilegio, y ahora mismo tampoco lo ocupa, pero podría llegar la semana que viene, o sobre todo cuando queremos que llegue y que termine, que sea después, que sea en la jornada 42 y que veamos al Granada sexto clasificado y jugándose, claro que sí, el ascenso a Primera División. Hablaremos luego también con Óscar Fernández Arenas, con el presidente de Covirán Granada, después de un triunfo esencial que consiguieron el pasado sábado también contra el Río Breogán, y la posterior derrota del Vázquez Girona, que hace que todavía, a falta de 2 jornadas, tenga algo de vida el Covirán. Es verdad, le hemos hecho ahí algún cálculo rápido, que el porcentaje de posibilidades de que el Covirán se salve es prácticamente mínimo, prácticamente nulo, porque para salvarse tiene que ganar en casa del Real Madrid este fin de semana, la semana que viene hacerlo contra Moraván Candorra en casa, y que en ese tiempo el Vázquez Girona no gane ninguno de sus 2 partidos. Esta semana contra el Barça fuera, que es muy difícil que ganen, y la semana que viene en casa contra un Forza Lleida que ya está salvado, que ese sí nos preocupa un poquito más. De todos modos, luego lo hablaremos largo y tendido con Óscar Fernández Arenas. Vamos a empezar ya la tertulia futbolera, que hay mucho que comentar de la llegada de Pacheta, que no lo he comentado, por supuesto, el debut de José Rojo Martín, de Pacheta, esa sorpresa que saltaba el miércoles pasado con su llegada, además minutos después de anunciarse el cese de Fran Escribá, que también rajó de lo lindo en sala de prensa, y luego lo escucharemos y comentaremos porque desde luego que no ha tenido desperdicio. Presento ya esta brillante tertulia que tenemos hoy con 2 buenos amigos. Empiezo aquí por mi derecha más cercana, Moy Corral, el Corral de Moy. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, Hugo. Muy buenas noches a todos y es un placer estar por aquí una vez más. Y hacerlo con victoria, ¿no? Eso sobre todo. La última vez que viniste... Si no recuerdo mal, creo que no ganamos. O sea que... No ha sido raro eso este año, de todos modos, ¿no? Joder, No es ha sido que raro está siendo un año complicado. Bastante complicado. Bastante complicado. Quién sabe si... Bueno, el granadinismo necesita muy poco para ilusionarse, y tener 2 posibilidades de meterte ahí en playoffs en este último tramo mete un poquito ahí de sangre en vena para animar a los suyos. Desde luego que sí. Es que estábamos hablando, después del Eibar, de no ir al partido contra el Castellón, de dar la temporada por perdida, pero es que de repente volvemos a creer. Darío Guerrero, Granada en Juego, buenas noches. Muy buenas noches, Hugo. Lo primero, gracias por la invitación, y de repente estamos ahí metidos. Estamos pendientes de Almería y de Racing porque se abren las 2 vedas, como antes bien decía, pero el Granada tiene vida. El Granada sacó 3 puntos importantísimos de Riazor ante el Deportivo y afronta las 2 últimas jornadas, yo creo que con muchas aspiraciones y con mucha confianza, que hacía mucho tiempo que no había, tanto dentro de, yo creo que incluso dentro de la plantilla, como en los propios aficionados. Por cierto, muchas felicidades, Darío, que Muchas gracias. Es tu cumple hoy. Además, qué mejor regalo, imagino yo, que venir aquí a Zona Deporte a hablar de una victoria del Granada. Totalmente. Que gane el Granada el día previo, venir a hablar a Zona Deporte con tu invitación y con la compañía que hay hoy, vamos, inmejorable regalo. Claro que sí, te estás ganando la renovación, Darío Guerrero, para el año que viene. Por cierto, os avisamos también que estoy un poco zona alergia, aparte de Zona Deporte, que no se asuste nadie si nos da por estornudar o liarnos a estornudar en cualquier momento, que ya sabéis que los alérgicos hablamos casi en estornudo en el mes de mayo, y aquí estamos 3 que lo estamos pasando
bastante regular. Pero vamos al fútbol mientras la alergia nos respete. Y quiero preguntaros qué titular nos deja este Depor Granada, porque por lo pronto hay un clarísimo cambio en la cara del equipo, en la intensidad. Muy. Bueno, pues yo lo primero que querría comentar es una valoración que vengo haciendo desde que ganamos el partido, que es una victoria que tenía que llegar, pero que hay que cogerla con pinzas, que hay muchísimo de lo que extraer, pero también, como digo, hay que tener el contexto de que el Depor no se jugaba nada, de que estábamos fuera de casa y teníamos que cambiar esas versiones que se venían viendo con Fran Escribá, que había que ir más decisivos tanto por el partido, pero también a cada jugada que ocurriera en él. Y luego, pues eso, poner en valor que sí, que se gana, pero la manera en la que te complicas en un partido que tienes vencido y controlado y, bueno, pues con ese +3 fijo, en 2 acciones puntuales encajas 2 goles y, pues como eso digo, que llegas al 95 pidiendo la hora y sobre todo con errores que creo que no se deben cometer ya en esos minutos. Es un poquito para que Pacheta diga, a ver, chicos, vamos a tener una charla, que espero que lo hayan tenido hoy, y decir, tenemos cosas muy bien hechas en los primeros 45 minutos, pero tenemos que corregir otras muchas para cuando tengamos algo en juego de verdad, que no nos pasen más errores evitables, sobre todo. Darío. Sí, sobre todo es cierto, Pacheta le ha dado vida al Granada, la victoria era, vamos, obligada, no, lo siguiente, y como dice muy ciertamente, el Granada en la primera mitad, vamos, vimos un Granada que llevábamos muchísimas semanas, yo te diría que incluso meses sin ver al Granada jugar tan bien al fútbol en una primera parte. Cierto es que con un Deportivo que no se jugaba nada, porque ya ni puede darle caza a los playoffs, ni tampoco se jugaba el descenso porque está más que salvado, pero que sí que es verdad que le plantó cara al Granada, que jugó, que intentó hacer su fútbol, que fue a por el partido, intentó sumar, y es cierto que luego en la segunda parte, después del resultado, yo creo un poquito el verse con ese margen en el marcador, el Granada bajó un poquito el acelerador, ahí apretó el Depor y lo puso un par de veces contra las cuerdas. Es cierto que reaccionó bien y lo hablábamos antes fuera de las cámaras, que lo único que no me gustó del Granada es que una vez más no supo cerrar los partidos, sufrió, como comentaba Moy, para sacar los 3 puntos, pero a diferencia de partidos con Escribá, creo que el equipo al menos supo mantener la compostura y no se le terminó de ir esos 3 puntos, esa victoria que desde luego que en caso de no haberla sumado este fin de semana estaríamos hablando de que el Granada pues no tendría prácticamente opciones de playoff. Me gustaría incidir en un comentario que ha dicho Darío, es sobre el bajar un poquito la tensión cuando va 0-2 en el marcador, que aquí se demuestra lo todavía poco equipo, en el sentido estricto de la palabra, que es el Granada, competitivamente hablando. Porque tú te ves con 0-2, el Almería, el Racing, el Elche. No, bueno, pues, claro, me refiero a equipos que plantean mejor el partido, que saben cómo gestionarlo. El Granada, en situaciones, ahora como bien dice, el Zaragoza en casa sin ir más lejos, que lo tienes en principio controlado, pero tú bajas tu nivel para, digamos, renovar fuerzas o gestionarlas, ¿no? Y claro, como no eres un equipo consistente, ni tienes buena defensa, ni mentalmente creo que estés preparado todavía para serlo, pues se da la casualidad de que no lo haces bien. Entonces el rival se te echa encima, te marca por errores tuyos, porque son errores que no debes cometer, y claro, se demuestra que el Granada todavía tiene un largo recorrido que hacer para poder llegar a ser una versión plenamente consistente. La sensación muy también es que el Granada este año se ha pegado muchos tiros en el pie durante muchos partidos. Que el Granada, aunque haya hecho partidos de fútbol malos, y lo hemos hablado, primero con Abascal, luego con Escribá, con Pacheta todavía no, porque el otro día fue un partido correcto a domicilio, la sensación es que no son tantos los días en los que el Granada ha sido avasallado futbolísticamente, pero sí son muchos los días en los que, como el otro día, una cagada como la de Mariño, pues te puede condenar a por lo menos a no sacar los 3 puntos. Por suerte el otro día no fue así, pero se me viene a la cabeza, creo que el día del Cádiz, creo que el propio Mariño, Ongla con un pase atrás a Mariño, el día del Zaragoza aquí en casa, un partido en el que Granada con uno menos fue absolutamente superior al Zaragoza y de nuevo un tiro en el pie, o en este caso 2 tiros en el pie en el descuento, y al final es que el Granada se ha dejado muchos puntos todo el año por eso. A mí me hace gracia, gracia en el sentido ya te lo tomas con humor, porque es que no puede hacer nada más. Pero el otro día, el día siguiente al partido, lo comentaba con un colega diciéndole, a ver, lo bueno es que, digamos, los cupos de errores, ¿no?, que se suelen cometer durante la temporada,
digamos que el Granada ya lo tiene cubierto en exceso. Correcto. Lo malo es que se siguen cometiendo. Es que no hay partido en el que el Granada, a mí me cuesta recordar alguno, en el que un fallo, un pase... Sí, o las expulsiones, ¿no? Acordaos ese mes, no sé si fue en torno a febrero o marzo, que es que íbamos a expulsión por partido. Sí, sí, entonces cuando hay tantos condicionantes que te impiden ser una buena versión tuya o lo más próximo que puedas a un Granada competitivo, es muy complicado ir sumando de 3 en 3 y sobre todo estar en la zona de arriba, que has dicho tú, que hemos estado muy poco entre los 6 primeros, no hemos estado ni siquiera entre los 2 primeros y el Granada debería, y yo creo que es un equipo que estaba confeccionado para ser de ascenso directo. Tiene Granada, creo, con Fran Escribá una racha de 4 victorias seguidas y creo que ahí acaba cuarto, que ha sido el tope del Granada en la clasificación, si no recuerdo mal. Ahora que hablo de Escribá, Darío, futbolísticamente, ¿qué diferencia encontramos, por lo menos en lo poquito que hemos visto ahora? Y también entendiendo que yo creo que Pacheta ha tenido muy poco tiempo para revolucionar tácticamente el equipo. Lo que sí es que apostó por una línea de 3 en el centro del campo nuevamente, sin Martín Ongla, al que, por cierto, yo no sé vosotros, yo no lo eché de menos el otro día y me ha pasado varias veces cuando no ha estado. Y Rebac y Sitaivili, que para mí han sido titularísimos desde que están los dos en el Granada, pero el otro día se consolidan. Sí, sí, completamente. Al final, más que un golpe táctico, un cambio táctico, lo que le ha dado Pacheta al equipo en este primer partido es sobre todo un cambio moral. Al final, los jugadores se vieron con energías renovadas, una idea nueva. Es verdad que la alineación, yo creo que alineó a los jugadores que más en forma y que más merecen jugar por lo que hemos visto de trayectoria durante toda esta temporada. Se dejó de experimentos, como Escribá el propio lunes anterior ante el Eibar, y lo que le vi al Granada es al menos pues, un equipo un poquito más fiable en la primera parte, porque luego es lo que hablábamos hoy. En la segunda parte el Granada se deja ir, baja las prestaciones, te aprieta el Deportivo y empiezan a entrar las urgencias, pero en la primera parte sí que vi a un Granada que sabía llevar el peso del partido. Gonzalo Villar a mí me gustó muchísimo. Muy cómodo, jugó muy cómodo Villar, ¿eh? Sí, sí. Y muy cómodo al primer toque también, Granada, que otras veces lo hemos visto sufriendo mucho en este sentido. Abde y Sitaivili yo creo que estuvieron también más liberados, en tareas defensivas estuvieron muy bien y ofensivamente, sobre todo Sitaivili, que le pedíamos que tuviese ese acierto de cara a puerta y ese INRI, porque lo intenta mucho, pero luego no termina de salir. Yo creo que necesitaba un partido así y vi un Granada, pues ya te digo, moralmente renovado, con energía, con ganas, y que tácticamente yo creo que Gonzalo Villar y también Sergio Ruiz le dieron mucha energía al equipo y liberaron a algunos jugadores pues, de esas transiciones, ataque, defensa que terminan desgastando al equipo. Y un gran Trigueros también, ¿eh? Moín, primera vez que acaba, bueno, que empieza y acaba un partido, Sí, primeros sí, 90 minutos de Trigueros con el Granada. Y aquí precisamente es cuando yo te saco casi lo primero que te he dicho de lo de coger con pinzas el partido. Precisamente para tanto lo de Trigueros como lo de Gonzalo Villar. Creo que nadie discute de su calidad y, vamos, diría que ni de ellos ni de la gran mayoría de jugadores de la primera plantilla del Granada, pero es la diferencia entre cuando tú juegas contra un equipo que te da espacios, como ha pasado con el Deportivo, donde el partido... al menos volvemos a repetirnos, pero en el primer tiempo sí se nota esa diferencia de intensidad de gente que va en chanclas y gente que se está jugando el ascenso, que por primera vez en mucho tiempo lo notamos a nuestro favor, pero claro, sí, Villar es muy bueno, todos lo sabemos, contra un rival que no te encima cuando te das la vuelta, que te deja recibir, que te deja encontrar al hueco, y si a eso le sumas, que yo creo además tácticamente, por añadirte a lo que comentaba Darío, la ocupación de espacios, Sí. el saber dónde está el rival y dónde estás tú, el aprovechar la banda, la velocidad de Sitaivili y de Rebac, el ser capaces de hacer una falta cuando el rival recibe en posición de ataque, son cositas, automatismos que hay que, digamos, de saber en el fútbol y que en el Granada, pues por desgracia, no veníamos haciendo. Manu Trigueros, que me preguntaba, Hugo, es un tío que más fútbol que él en esta plantilla no tiene nadie, que tiene trayectoria y carrera para dar cátedra casi que a Pacheta también, donde coincidieron. Sí, sí. Y me parece que se vio muy beneficiado por el fútbol que planteó el Depor. Ojalá que podamos verlo también contra el Castellón y la gran duda va a ser pues a largo plazo contra el Racing, pero ya llegará ese día. De este partido lo que se puede extraer es que sí, que Manu Trigueros lo hizo muy bien, que encontró el hueco, que Villar también, digamos, se echó un poquito de flores a sí mismo y que bueno, pues el Granada empieza a sacar el colmillo. Por abrir el capítulo también de la polémica en Riazor, se quejaba el Depor sobre todo de ese primer gol del Granada
que puede, ya empezamos con la letra, que puede venir precedido de un penalti de Brau. Brau. Por sí. agarrón, sí. ¿Cómo lo veis? Para mí nada. Al final, el fútbol, yo lo digo siempre, el fútbol es un deporte De Brau, no, de Carlos Neva, ¿no? Sí, perdón, Sí, Brau no Neva. jugó, Me he claro, ido- Carlos Neva. lo he sustituido yo, Sí. perdón. Sí. Sí, al final es que el fútbol es un deporte de contacto y la propia palabra lo dice, penalti, pena máxima. Tiene que ser una cosa muy clara para que tú pites penalti. Al final un penalti es un uno contra el portero. Tú no puedes pitar penalti porque Carlos Neva pone el brazo un poquito encima. Es verdad que está un pelín al límite porque lo agarra tal, pero no le impide la carrera, ni yo creo que le ralentice en exceso como para señalar penalti. Es verdad que se la juega, hay que ser sincero, se la juega, pero para mí no es penalti. Yo creo que si el jugador del Depor se tira, es bastante posible que se lo piten, ¿eh? El agarrón estaba ahí. Y hay veces que cuando se demuestra que hay tirón, poquito más evidenciable, sobre todo en cámara. Es lo que dice Darío, pero también se viene viendo tanta incompetencia, y perdón por la palabra por Sí, decirlo sí. así, pero en los árbitros, Sí, sí. en el poco criterio que están teniendo en acciones que son más subjetivas, porque es así, hay acciones en las que un agarrón un árbitro la ve, otro no lo ve, y ya no saben ni lo que están pitando. Hoy, por suerte, bueno, en este caso, en este partido, por suerte, nos ha caído de cara, en otros partidos no habrá salido cruz, y ojalá que este tipo de acciones nos salgan cara en los partidos que quedan. Pero es que si lo pita es penalti roja, y si no lo pita, pues salimos a la contra y marcamos el gol. Es que es muy difícil evaluar, sobre todo sin criterios, digamos, que Claro, se sí, mantengan en los partidos. efectivamente. Yo, en todo caso, lo decían los compañeros de la televisión de la Liga y me parece acertado. Creo que es un penalti que no es de VAR. Creo que el árbitro está encima de la acción y creo que al final, si al final acabamos siempre con el fútbol a cámara lenta, con el fútbol de imágenes y no de vídeo y no de lo que ves con los ojos, siempre te puedes sacar penaltis de la chistera. Yo creo que si el árbitro pita penalti en ese momento, si el jugador del Depor se tira, pues posiblemente el Granada no se pueda quejar, pero tampoco me parece una acción de VAR, no sé qué pensáis vosotros, que el VAR también trae mucha cola siempre. Mira, por poner un poquito digamos, en defensa del árbitro, parece que hay un doble agarrón, ¿no? Que parece que hay Sí, un forcejeo sí. propio, entonces como en los córners, cuando hay agarrón, si están tanto el defensa como el delantero no se pita. Es que viene fruto de eso y al final el VAR es lo que dices tú, Hugo. Una jugada a cámara lenta al final desvirtúa la acción porque Total. no puedes medir la intensidad con la que el jugador agarra, deja de agarrar y lo que dice Moy, al final previamente hay un agarrón también del delantero del Depor. Por eso te digo que el árbitro tiene que tomar la decisión dentro del terreno de juego y una vez ya la haya tomado, que en este caso no fue penalti, salvo que sea un error manifiesto, es decir, una patada que te has perdido, una agresión, una cosa clara, no tiene que entrar el VAR. Y yo, para mí, personalmente, y ya saliéndome de que sea granadinista o quiera que el Granada gane, para mí es muy leve como para expulsar a un jugador, porque al final es una acción donde si pitas penalti tienes que expulsar al futbolista. Y yo creo que esa intensidad de ese agarrón no es como para que el Granada se hubiese quedado con un futbolista menos y mucho menos para que fuera penalti. Estoy de acuerdo. Os saco dos nombres más del 11 titular del Granada en Riazor, que son Carlos Neva y Diego Mariño. El segundo nos sorprendió, el primero pudo sorprender un poco su titularidad. Y no sé si creéis que será una apuesta ya de Pacheta para lo que queda de temporada, al ver al capitán del Granada en los 11 titulares. Yo creo que sobre todo lo que se determina es en este caso la portería. Creo que es lo que sí podemos ya dejar claro que va a ser Mariño. Porque A pesar de la cagada del otro día. sí, sí, no, porque creo que los entrenadores cuando eligen un portero es muy raro que lo cambien. Y en este caso en concreto, con cambio de entrenador y teniéndolo a los tres disponibles, aunque Marc Martín evidentemente no entra en la ecuación, si tú te decantas por uno, yo ya intuyo que ese va a ser. Entonces, a pesar del error, seguirá siendo, quiero creer. Y luego en el lateral izquierdo es lo que yo tengo muchísimas más dudas de lo que pueda pasar. Yo creo que coincido en lo de Mariño. Al final, cuando tú eliges a un portero es para ir con él a muerte y sobre todo para lo que quedan. Quedan 2 jornadas. Si tú ahora a Mariño el próximo fin de semana contra el Castellón le quitas la titularidad, primero que lo pones nervioso y lo señala, y segundo que ya Lucas Zidane o Marc Martínez, que yo creo que tampoco entra en la ecuación, en caso de entrar como titulares al partido ya entran con una presión tremenda porque saben que a la mínima que fallen van a ir fuera. Aparte que yo creo que el fallo fue grande, pero es que viene siendo una tónica habitual esta temporada de Granada. Es que ha habido muchísimos fallos individuales durante toda la temporada de muchísimos futbolistas. En cuanto a Carlos Neva,
No sé si es una apuesta como tal o si quizá a lo mejor se trate más de un tema extradeportivo con todo lo que se ha estado hablando de que Brau pueda salir a final de temporada y tal, y no lo vean muy en disposición de jugar. Dicho lo cual, no me parece que hiciese un mal partido Carlos Neva el otro día contra el Deportivo. Yo creo que cumplió para lo que el nivel que venía dando Carlos Neva, Sí. creo que cumplió bastante bien. Y bueno, puede ser que apueste por el Pacheta. Yo personalmente, de hecho, creo que sí, que va a ser titular en los 2 partidos que quedan, salvo que ocurra cualquier sorpresa. Y no me sorprende en exceso por lo que te digo, porque creo que lo de Brau puede tratarse más de un tema quizá algo más extradeportivo, de que el futbolista no esté al 100% metido con el Granada. Por cierto, el equipo con el que han relacionado a Brau, el Coventry City, se ha quedado sin ascenso a Premier League, así que si sigue adelante ese fichaje, Brau se podría ir incluso, ojalá, de primera división, imaginemos, ¿no? En caso de subir el Granada, para jugar en la Championship en Inglaterra. Ojalá sea así, que sería buena noticia, no por Brau, sino porque el Granada Hombre, estaría en primera división. Me ha quedado en el tintero el nombre de Josviak, que volvía a jugar, se sonríe muy, volvía a jugar después de casi 4 meses, o incluso más de 4 meses el otro día, y me queda a mí la duda de hasta qué punto puede ser aprovechable Josviak en lo que queda de temporada. Creo que relativamente tuvo muy pocos minutos, hace muy poco. No recuerdo ahora mismo muy bien en qué partido, porque cuando ha jugado, por desgracia, ha sido de puntillas. Pero sí, sin jugar, digamos, minutos de calidad. Minutos de calidad, Minutos de calidad, sí. Sí, hará 4 o 5 meses o más. Y bueno, me reía porque creo que los extremos que vimos el otro día, telita, con las sustituciones que tenían que garantizar un poquito la continuidad de la buena primera parte, se quedaron muy cortos. Y es preocupante, sobre todo porque no todos los partidos los va a tener de cara. Cuando tengas que darle la vuelta, si el próximo partido contra el Castellón no hemos marcado y tienes que irte a por la victoria, lo que se vio de Josviak no anima a ello. Completamente de acuerdo. Al final se notó muchísimo el salto de calidad, porque al final cuando un futbolista entra en la segunda parte, lo que le tiene que brindar al equipo es al menos mantener el nivel que había previamente. Y ya si puede mejorarlo, mucho mejor. Y tanto Josviak, que bueno, es verdad que quizás defensivamente sí estuvo un poco más comprometido, pero en ataque la criatura no dio pie con bola. Puede ser también que se le note la falta de rodaje, de minutos y de juego, porque lleva mucho tiempo parado. Como también Carlos Rodelas, Sergio Rodelas, perdón, no dieron el nivel. Es preocupante porque al final quedan 2 partidos muy importantes para el Granada, donde se tiene que sacar la victoria sí o sí, y como dice Moy, al final en un partido se juegan muchos mini partidos. El Granada puede empezar perdiendo, puede que se lesione Abde o Sitaibili, Dios no lo quiera, pero tiene que tener una mínima garantía en el banquillo, y yo creo que Josviak el otro día no cumplió, no la dio. Es verdad que defensivamente no se le puede achacar porque al menos le puso ganas, pero no cumplió, no cumplió y está lejos del rendimiento que dio en primera división. Precisamente a Josviak creo que pocas veces se le puede tener en cuenta que lo haga mejor o peor en defensa. Sí. Porque otra cosa no, pero comprometido con el esfuerzo es, él no se deja una carrera, no la deja para defender. El problema es que eres extremo. Se agradece que defienda. Si Billy es un tío que no para de correr en los 90 minutos para atacar y para defender. Sí. Pasa que, claro, si cuando tienes la pelota en tus pies no sabes si tirar para adelante, si dársela al compañero, se te nubla la vista y no ves nada más allá de 2 metros, tiene un problema. Y es un problema grave, sobre todo cuando se trata de ir a atacar. Pues sí, tiene el Granada que intentar enchufar también a esos jugadores, porque desde luego que pueden ser importantes, viendo sobre todo que ahora mismo que prácticamente no hay recambios para Rebach y para Sitaibili. Rodela, desde luego que es que nunca ha vuelto a ser el mismo desde aquella lesión que justo le vino en su mejor momento. Quiero que escuchemos a Pacheta, que dio su primera rueda de prensa postpartido después de su debut contra el Deportivo de La Coruña, y a mí personalmente es un entrenador que me gusta bastante escuchar. Y además un poco, yo creo que rompe mucho con lo que era Fran Escribá, ¿no? Tenemos un poco la sensación de que Escribá era muy políticamente correcto, hasta que igual dejó de serlo, ¿no? Sí. Y que Pacheta dice las cosas como las piensa, que no piensa si decirlo de una manera más bonita o de otra, él lo dice como le viene a la cabeza. Vamos a verlo, después del partido contra el Depor. Y son 3 puntos muy importantes por cómo están conseguidos. Creo que
Los chicos han hecho un esfuerzo descomunal, que han entendido lo que les estamos pidiendo, y ese esfuerzo es lo primero que tenemos que hacer. Y una vez que tú te esfuerzas, como además son buenos, pues nos acerca la victoria. Hemos sufrido mucho al final, mucho, pero creo que hemos hecho un partido en muchos momentos muy interesante. Esta es la línea a seguir y sobre todo que nos hemos sido capaces de reponer ante adversidades, que era lo que teníamos que tener cuidado. El equipo está débil todavía, no está sólido, no está sólido. Cuando estos jugadores cojan solidez, estos son muy buenos, estos son muy buenos. Les veo entrenar, pero en la competición es otra cosa todavía. Te puede todavía la ansiedad. Estamos ansiosos, estamos muy apretados cuando tú tienes que conseguir los objetivos por obligación, porque eres el Granada Club de Fútbol, porque eres un equipo que acaba de bajar, es un equipo con mucha fuerza, con dinero, y tienes que tener la obligatoriedad de volver por el tamaño de la ciudad. Si no va bien, esa presión al jugador le aprieta. Castellón ya, solo Castellón. Castellón, hemos dicho que primero vamos a ganar aquí. Tenemos que venir a ganar aquí. Vamos a ganar aquí. Hostia, ya lo hemos conseguido, sí. Siguiente, Castellón. ¿Cuántas? Nosotros solo podemos sacar 9. Solo 9. Y a por ellos vamos, pero que no vamos a ganar 6 el próximo día. 3. A por esos, solo, concentrados. Castellón. Y luego veremos a ver lo que hacen los demás. Qué bueno, Pacheta, la verdad es que yo creo que ha sabido también conectar con la afición, que les dejó muchas dudas, sobre todo después de, ahora un ratillo lo comentaremos también, lo de salida de Escribá, que de luego es por la puerta de atrás a más no poder. Pero quiero preguntaros cuáles son las primeras impresiones que os causa Pacheta, ¿no? A mí me da la sensación de un tipo bastante cercano, bastante campechano. Sí, la verdad que yo te digo una cosa, me gusta su discurso y lo compro. Y me recuerda mucho en muchos aspectos al discurso de Sandoval en su día, que va partido a partido. Primero vamos a ganar aquí en Coruña, ya lo hemos conseguido, ahora vamos a por el Castellón. Yo creo que ha liberado de presión al equipo. Yo creo que había un mal ambiente dentro del granadinismo, con los jugadores. El otro día ante el Eibar incluso pito y algunos cánticos contra los futbolistas. Y creo que ha liberado un poquito esa tensión y ha devuelto un poco de calma. Un poco de calma, que es lo que necesitaba el equipo. Y al final lo estábamos hablando aquí y es que coinciden con las palabras del propio Pacheta. El Granada es un equipo que todavía no es sólido, todavía no es un bloque, pero que individualmente los jugadores son muy buenos. Y él mismo lo dice, que viéndolos entrenar, los futbolistas son muy buenos. Hace falta esa unión, ese bloque que todavía no es el Granada. Y por otro lado, en el análisis que hace del partido, es que es completamente cierto. El Granada, en muchos momentos del partido, fue muy superior, tuvo muy buenos momentos de juego, de buen fútbol, de fútbol ofensivo, de someter incluso al rival, que hacía mucho tiempo que no veíamos al Granada someter a un equipo, y luego, sin embargo, pues tiene esos apagones, esos borrones que vienen ocurriendo toda la temporada y que al final hacen que el resultado sea apretado y el Granada sufra. Es verdad que, por ejemplo, tras el 1-2 se reacciona muy bien y en apenas segundos, un minuto, se hace el 1-3, pero luego, sin embargo, con el 2-3 el Granada se queda frío, con los cambios se descompensa el equipo y no sabe reaccionar. Entonces yo, sinceramente, dejando de un lado que Pacheta personalmente me parece un entrenador muy bueno y que yo creo que tiene mucho bagaje y mucha cultura de fútbol y sabe manejar este tipo de situaciones, el discurso que tiene y lo que ha visto y lo que hemos visto de él en el poquito tiempo que lleva, me gusta y creo que puede ser una persona que a largo plazo en el Granada haga mella. Escribá también nos gustaba al principio, Sí. Que todo hay que decirlo. Dame un segundito, Moy, que tenemos que irnos a unos consejos publicitarios y a la vuelta seguimos hablando de Pacheta y vemos las imágenes de la despedida de Fran Escribá, que no dejaron indiferente a nadie. Estamos de vuelta en esta noche futbolera, esta noche de victoria del Granada Club de Fútbol, una victoria que le da además ese poquita esperanza todavía para ¿por qué no?, poder pensar en estar en esos puestos de playoff ya la semana que viene, porque es que el 1 de junio será seguramente el domingo esa jornada unificada, cuando ya se termine de decidir todo en el Sardinero, para el caso del Granada con su visita al Racing. De todos modos, ese programa ya lo haremos, que queda todavía mucha tela que cortar, y nos habíamos quedado hablando de Pacheta, de esas primeras declaraciones suyas después del otro día contra el Depor, y las impresiones que nos deja de tío campechano, decíamos, muy.
Sí, además, que lo ha dicho Pacheta, que el próximo partido vamos a ganar 3 puntos nada más. O sea, que no pensemos en el Sí, sí, Racing, que que no vamos a ganar nos 6, interesa. exacto. Mira, le iba a decir a Darío precisamente lo de que ha transmitido calma. Calma en el sentido futbolístico. Porque tú ves la rueda de prensa, lo escuchas hablar y te enciende la mecha. Sí. Es un tipo que te dice, oye, es un vendemotos, en el buen sentido, ¿vale? No me estoy refiriendo a... Bueno, ahora si empiezan malos resultados, veremos cómo lo empezamos Claro, a tratar. bueno, sí, Pero eso está claro. Te contagia, ¿no? Te transmite buena Sus vibra. primeras declaraciones, que son en las redes sociales del club, son: vengo para estos 3 partidos que igual son 7. Sí, es que te lo crees, tú crees en lo que tú haces, en la plantilla que tú tienes y en las posibilidades, porque tampoco te está, en este caso, vendiendo que vamos a entrar sí o sí. Él sabe que no dependemos de nosotros, que tiene que pinchar a alguno de los que tenemos por delante, que quedan 2 partidos más y que o son 3 o son 7. Es que no hay más. De momento, los primeros 3 puntos ya han llegado, veremos los siguientes y yo, en lo que se refiere a la figura de Pacheta, vamos, lo puse en Twitter los otros días, es que es un tipo que llevo pidiendo 5 años, 4 años desde que se fue Diego Martínez, y siempre he creído que era la figura clave para poder seguir desarrollando un proyecto. Ha caído de buen agrado, ha caído de pie aquí en el nuevo Los Cármenes, bueno, en este caso en Riazor, pero en el Granada, y ojalá que sea una pieza sobre la que seguir cimentando un proyecto. Pacheta, que si no recuerdo mal, ascendió a Elche y Valladolid, ¿no? Sí. Creo que debuta en primera división hace un montón de años con el Numancia, que entra de interino cuando el último año que ha estado el Numancia en primera división. Por lo menos 16 años, creo. 2009 creo que fue, sí, efectivamente. Y luego ya tarda mucho en volver a tener experiencia en primera, que creo que es cuando asciende al Elche precisamente. También coge al Huesca, que creo que no puede evitar el descenso al final, pero bueno, que al final es un tío que tiene bastante bagaje en todo esto, como decíais vosotros. Un Pacheta que viene a sustituir a un Fran Escribá que empezó muy arriba en el corazón de los granadinistas, sobre todo también por su predecesor, que desde luego le dejó el camino bastante allanado en ese sentido, dejó el listón muy bajo y la realidad es que Escribá ha ido perdiendo credibilidad con los partidos, ¿no? La sensación es que la gente se le ha echado encima, el vestuario también se le ha echado encima, incluso leía yo a alguno decir, esto le estaban haciendo la cama a Escribá. Desde luego que ve uno el partido del domingo, del sábado en Riazor, y ve el del lunes en Los Cármenes contra el Eibar y parecen 2 equipos diferentes, ¿eh? Sí, la mentalidad es lo que decía Darío. No se sabe si es por la confianza que le ha podido inyectar Pacheta o por la propia cama que quizás le estuvieran haciendo algunos miembros de la plantilla, pero sí es cierto que por lo menos en la convicción de tener que ir a ganar es lo que también hemos estado comentando antes. El Granada era un equipo desde hace semanas, meses, que está siendo en este caso cazador hacia los playoffs y fue llegar y se derrumbó, que creo que fue la visita a Málaga. Sí. Pero es que no es porque sea la visita a Málaga, es que vienes de 3 victorias consecutivas fuera que tampoco sabes cómo llegaron. Y cuando has ganado en casa tampoco sabes cómo ha sido. No se ha cimentado, no se ha construido una base sobre la que decir, mira, el Granada de Escribá juega o gana por esto. Y eso creo que es lo más preocupante, más allá de hacer más o menos puntos o que políticamente sea más correcto o incorrecto. Quiero que veamos lo más destacado de la rueda de prensa o comparecencia casi, porque las preguntas fueron al final, pero fueron lo menos. Lo más importante fue pues esos 15 minutos que estuvo Fran Escribá dando explicaciones de todo su periplo en Granada, de cómo fue desde el inicio hasta el final y sobre todo pues su forma de ver una destitución que no considera nada justa. Vamos a verlo. Y luego llega el momento de la destitución, y lo digo con sinceridad, creo que es la destitución más incomprensible que he vivido en mi carrera, porque a falta de 3 jornadas no tiene sentido. No tiene ningún sentido destituir a un entrenador, lo tengo que decir como lo siento. Nos hubiera encantado acabar la temporada, nos veíamos con opciones de ganar estos 3 partidos y esperar ganando esos 3 partidos estar ahí. Lo deseo que los chicos lo sigan haciendo igual, sin nosotros, pero creo que es incomprensible. Creo simplemente que era algo que alguien quería hacerlo y ha esperado el momento pues, en el que ha pensado que era el momento idóneo, pero no tiene, futbolísticamente no tiene ningún sentido. Si quedaran 3 meses podría ser comprensible, si quedaran 8 o 10 jornadas podría ser comprensible, pero a falta de 3 jornadas no tiene ningún sentido futbolístico, digan lo que digan. Creo que una vez más se expone la cabeza del entrenador para tapar las carencias de otros. ¿Se la compramos, Darío, o no?
No, la verdad que no se la compramos. Es verdad que a medias se le puede comprar para tapar las carencias de otros, a medias se le puede comprar, pero entera no le podemos comprar ese discurso, porque al final, Hugo, el Granada con Escribá no le hemos visto una alineación clara, no le hemos visto un sistema de juego claro, no le hemos visto fútbol claro, no sabíamos a qué jugaba el Granada de Escribá. Partidos buenos. Yo le recuerdo el del Sporting en casa, si me apura, y poquito más. El Racing también en casa y poquito más. Ha sido un equipo que en casa no ha sido fuerte, que a domicilio ha sido blando y que ha encajado goleadas con el Córdoba, ha encajado derrotas duras como la de Málaga, que podía haber sido mucho mayor que un 1-0. Y yo creo que la destitución es más que clara. Si no la haces a falta de 3 jornadas, que es cuando te lo juegas todo, ¿cuándo la vas a hacer? Al final el equipo tiene que reaccionar. Entiendo que sí, que el plazo de límite es corto, pero hay entrenadores, como yo creo que es el caso de Pacheta, que moralmente te pueden levantar un equipo a falta de 3 jornadas. Yo lo siento mucho por Escribá, muchas gracias por lo que ha dado, pero no podía continuar en el banquillo del Granada. Yo estoy un poco, como decías tú al principio, se le puede comprar parcialmente. Efectivamente. Porque sí que creo que el timing es malísimo. Quiero decir, Pacheta puede ser un revulsivo, pero por mucho revulsivo que sea Pacheta, es que ya el Granada no depende de sí mismo. Quizá el momento era apurando muchísimo después del partido del Málaga, apurando muchísimo, y cuando yo creo que todos teníamos la sensación de que ya iba a rodar su cabeza fue primero en Córdoba y luego en Cádiz. Sí, sí. Si cambiamos la perspectiva de escuchar la rueda de prensa de Fran Escribá, creo que se la podemos comprar perfectamente lo que dice. Porque futbolísticamente no hay motivos para despedirlos cuando quedan 3 jornadas, ¿no? Es que hubo que echarlo hace 2 meses, o 3, o si seguimos echando la vista atrás, más todavía. Entonces sí, comparto eso, no es ahora cuando hay que echarlo. Futbolísticamente hay que echarlo, pues la derrota contra el Córdoba podría haber sido un gran punto de inflexión, pero es que hasta ganando partidos habría motivos para haberlo despedido, futbolísticamente hablando. Porque es que el Granada es lo que digo, cuando parecía que construía algo, en el partido que se empata en Eibar, a 1-1, prueba el carril derecho con Rubén y Ricard, que lo venía probando durante un partido, 2 partidos, de repente sale bien y en el siguiente partido te lo cargas. Prueba en los centrales con Manu Lama y Loic Williams, va bien y por un error de Manu Lama, de repente te carga al chaval y lo dejan en el ostracismo, me parece que han sido 6 o 7 jornadas. En el lateral izquierdo no sabes muy bien a quién poner, pero sobre todo justificándolo futbolísticamente hablando. La delantera se ve mermada por Uzuni y sí es verdad que Bollé retoma un poquito el ansia de gol, pero no lo acompañas bien o no sabes cómo arroparlo desde atrás. Entonces, que si no has construido nada en 7 meses que has estado, 8, no sé en total cuánto ha sido, hay muy pocos argumentos futbolísticos para poder seguir estando en el cargo. Me has dicho a micro cerrado en la publi que te habías quedado con ganas de decir algo de Manu Lama. Es tu momento, pues, Corral. Sí, precisamente, era eso, que creo que la defensa del Granada, porque preguntabas en base a esto por Brau o Neva, quién creíamos que iba a ser el titular, y creo que también Darío incidía en que ha puesto a los que mejor estaban, ¿no? Creo que cuando se pone a Manu y a Luac, acompañado por Rubén Sánchez, que es infinitamente superior a Ricard, dan más o menos igual quién ponga a la izquierda. Pero lo importante es que construyas una línea defensiva de garantías. Y en este caso, Manu Lama me parece de largo el que más mejora a sus compañeros. Y si a Loic Williams, que es bueno de por sí, le pones a un tipo que, como diría Ancelotti, era negativo, te hace estar más alerta. Y al fin y al cabo, el tener que estar enfocado, concentrado, estar activo, beneficia a todos. Yo coincido completamente. Al final, Manu Lama hemos visto, es verdad que ha tenido errores, porque los ha tenido, pero hemos visto que si algo lo caracteriza es que es un jugador que está muy pendiente, que es como tú dices, muy negativo, está siempre pendiente y cuidado, vaya a fallar este pase, siempre lo vemos llegar a las correcciones, lo vemos llegar a las coberturas. Y luego no ha puesto nunca una mala cara con Escribá, estuvo sin jugar un montón de tiempo hasta aquel partido con el Sporting, que fue yo creo que su redención, porque había jugado solamente en Copa del Rey y lo hizo muy bien y se ganó un puesto en la titularidad y eso le permitió jugar bastantes partidos y bueno, ganarse ese cariño que se ha ganado entre la afición del Granada. Pero yo creo que el otro día, después de tantas jornadas, sale, lo hace bien, como tú bien dices, con Loic Williams, que si ya de por sí es bueno, lo mejora, porque le hace estar pendiente en salida de balón, en los juegos aéreos, en los duelos por abajo. La verdad que Manu Lama es un futbolista muy completo,
que tiene proyectos a futuro para el Granada, porque tiene muchas cosas por limar, pero se le ve que tiene mucha calidad y que sobre todo lee muy bien el juego. Y Bueno, yo lo creo que te que aporta balón parado, que es otro condicionante. es otro importante. condicionante, porque además el Granada hace unos años era uno de los equipos que más anotaba y que más situaciones generaba a balón parado, y en cuestión de 3-4 temporadas ha dejado de serlo, y Manu Lama precisamente es uno de esos jugadores que llega bien de cabeza. Así que es un futbolista que a futuro puede dar mucho, y yo creo que hace muy bien Pacheta en haberlo rescatado y haberle dado esa confianza de ponerlo de titular el otro día en Riazor en un partido importante. Además, también te sacaba este nombre, Hugo, porque me parece el prototipo de jugador en el que el Granada se debe fijar. No me refiero por ser un central de casi 1,90, no sé si llegará, pero sobre todo en el sentido de que lo traes de la tercera categoría del fútbol español, si no recuerdo mal. Son un futbolista que no había llamado mucho la atención, pero que venía haciéndolo muy bien, como casi que preparado para dar el salto, y te la juegas a traerlo. Entonces, ojalá que el Granada en el mercado próximo se pueda fijar más en futbolistas así de ese estilo, ¿no? Con ganas de comerse el mundo, de dar el salto, que vienen demostrando un potencial y unas cualidades aptas para, quién sabe, segunda división o algo más, y que sobre todo pues, te amplía un fondo de armario en el sentido competitivo de garantías. Hablábamos de Manu Lama, de esas semanas que ha estado en el ostracismo por parte de Fran Escribá. Quiero preguntaros cuál crees que ha sido el gran debe de Escribá en sus 6-7 meses. Es que había bastantes, pero es que yo me he quedado con muchas ganas de ver una propuesta de fútbol clara, me he quedado con muchas ganas de entender por qué esos constantes cambios de sistema, primero el tribote, luego jugamos con pivote, hemos visto 4-4-3, o sea 4-3-3, perdón, y sobre todo lo que más dudas me genera y lo que más me gustaría tener una explicación es el porqué de la alineación y del cambio de futbolistas y de sistema contra el Eibar en un partido donde te lo jugaba todo, y después de, creo recordar, que el Almería había pinchado. No lo entiendo. Yo creo que Escribá empezó bien y ha ido decayendo con el paso de la jornada, precisamente por lo que hablábamos, porque no había propuesta futbolística, porque no ha sabido ganarse al vestuario. A fin de cuentas, al final pues, hemos visto que ha habido jugadores a los que le ha señalado fuertemente, ha habido jugadores que han tenido hacia él gestos de desprecio, por decirlo de alguna manera, y eso se nota, eso quema. Y al final, cuando un vestuario y un entrenador no sabe trasladar y no tiene una cierta regularidad en sus decisiones, eso se nota en el juego del equipo, se nota en los ánimos del vestuario y se notan en muchos aspectos. Yo, sinceramente, creo que Escribá me pesa de alguna manera, o sea, me duele de alguna manera, porque creo que tenía ganas de hacerlo bien, creo que vino con ganas y se le ha notado que lo ha intentado hasta el último día, pero no ha encontrado soluciones y no ha sabido. Yo creo que se ha visto superado por una plantilla que tiene muchos nombres de mucha calidad, que tiene muchos futbolistas de mucha calidad y que no ha sabido manejar. Yo creo que todo lo que vienes comentando, si dijéramos de simplificarlo y reducirlo a una palabra, sería bueno, en este caso a tres, sí, la incapacidad de una identidad, ¿sabes? La incapacidad de dotar al equipo de una identidad clara en la que diga, aunque tú varíes el sistema, porque vamos, si voy a nombrar al innombrable, Diego Martínez, más camaleónico que era él, en el sentido de durante un partido ponerte 15 formaciones distintas a tenor de lo que los mini partidos que se vienen jugando, eso bueno pues viene siendo un gran problema ha venido siendo un gran problema para Fran Escribá, el no ser capaz de darle al equipo soluciones, de vamos a jugar con esto porque va a salir así, vamos a hacer ahora esto, no. Todo resumiéndolo lo que venías comentando, sí. Sería eso, ¿no? El no tener una identidad clara. Hay que ponerse a pensar en lo que queda ya. Como decía Pacheta, Castellón, son los 3 puntos únicos a los que puede aspirar Granada esta semana. Los de Castellón, los de Santander ya vendrá, pero como somos juguetones aquí en Zona Deporte, vamos a sacar la calculadora. Y quiero que veamos por ahí que la tenemos, la clasificación y el calendario de Racing, Granada Club de Fútbol y Almería, que podríamos decir que son de esos 3, creemos que se van a meter 2 en playoff, ¿no? Creo que tenemos ya la imagen por ahí. Ahí está, efectivamente. Tenemos al Racing con 67 puntos y le queda Eldense fuera, ojo al Eldense,
que necesita ganar para... tampoco depende de sí mismo, ¿no? Si gana el Zaragoza también, pues ya se queda sin opciones. Pero bueno, como es todo a la misma hora, el Eldense necesita echar el resto. Y luego el Granada en casa, el Almería que tiene al Mirandés fuera. Ojito al Mirandés, que está jugando a esta hora en casa del Córdoba. Y si le da por ganar, va a dormir o va a acabar la jornada en puesto de ascenso directo, por delante del Elche, empatado a 71 puntos. Pues eso, el Almería juega en casa del Mirandés la semana que viene, o esta semana, y la que viene en casa contra el Tenerife ya descendido. El Granada Club de Fútbol, por su parte, tiene en casa al Castellón, que no se juega nada, ya salvado matemáticamente, y fuera al Racing de Santander, que sí que se le ha puesto muy difícil ya el ascenso directo y que se le vienen algunos fantasmas del año pasado de cuidado, que estábamos casi ya celebrando el ascenso a primera y a ver si no nos vamos a quedar fuera del playoff. Lo del Racing es tremendo. O sea, lo del Racing he visto hace un buen rato un porcentaje, y digo hace un buen rato porque no recuerdo ahora mismo el número exacto, pero desde que se dieron por ascendidos, no ellos, sino digamos todos los dábamos por ascendidos en diciembre, porque tenían una ventaja, vamos, llevaban de 10 puntos. 12 puntos Sí, así al tercero. estaban prácticamente ya con pie y medio en primera división. Desde entonces, desde aquella racha del primer tercio de temporada, creo que han conseguido, voy a decirlo de cabeza, ¿vale? Pero aproximadamente un 35% de los puntos que se han jugado. O sea, es un bajón tremendo y muy peligroso para estas dos últimas jornadas, porque el Eldense, si no gana, ha descendido, incluso ganando puede descender, y luego en el mano a mano en la última jornada, cuidado. Al final, esto es la locura de la liga hipertensión. Hipertension. Pero es increíble cómo llegas a las dos últimas jornadas de esta manera. El Racing, que si pierde o empata contra el Eldense, se puede quedar en la última jornada fuera porque se lo jugaría todo con el Granada si gana. Al final, a mí me da igual quién pinche, sinceramente, me da absolutamente igual. Mientras uno de los dos pinche y el Granada gane los dos partidos, soy más que feliz. Pero desde luego que sí que es verdad que el Granada no depende de sí mismo, pero tiene bastantes opciones. No es lo mismo medirte mano a mano con el Almería, que al final es 1 contra 1, y si el Almería hace los deberes, te quedas fuera por muy bien que lo haga, a tener esa baza de, ojito, que si el Racing contra el Eldense... Es que ese es el tema que yo creo, ahora mismo, hasta ayer no lo veía, pero desde ayer veo casi más factible la vía Racing que la vía Almería. Es que veo al Racing perfectamente. Al Racing no le hace falta... quiero decir, nos vale el empate del Racing contra el Eldense y luego directamente una final por acceder al playoff contra el Granada. Y ojo a lo que puede ser eso para uno y otro, porque estamos hablando de que el Racing no ha salido de los 6 primeros puestos en toda la temporada y de que el Granada prácticamente es que no ha entrado en los 6 primeros puestos en toda la temporada, a excepción de 3 o 4 jornadas. Entonces eso yo creo que pesaría mucho. En casa no termino yo de ver que te ayude tantísimo la presión ese que te factor mete tu gente, con claro. la presión que tiene. Y por otra parte es verdad que si el Almería... Porque yo creo que aquí hay 2 partidos que todos, de estos 6 que vemos en pantalla, hay 2 que todos los damos por hechos, más o menos, por así decirlo, salvo sorpresas gigantescas, que son el Granada-Castellón y el Almería-Tenerife, ¿no? Yo creo que ahí más o menos estamos de acuerdo, salvo Hecatombe, que la hemos visto unas cuantas ya en esta liga este año. Esos 2 partidos tienen que tener el signo del local. Pero es que en los otros 4 puede pasar cualquier cosa. Sí, y luego, a ver, hay que tener en cuenta que el Racing, por ejemplo, por muy mal que esté, la superioridad que ha tenido respecto al resto en su versión visitante, porque ahora mismo voy a tirar de cabeza, pero me parece que es sin duda alguna el mejor visitante, el que mejor visita a los estadios de la Liga Hypermotion. O sea, y así se justifica que esté todavía en esa posición pese a la bajada de nivel que han tenido. Y luego el Almería, pues lo que venís diciendo, que a priori contra el Tenerife van a ganar, pero el Tenerife está compitiendo bien también desde que llegó Cervera, contra todo el equipo se le ha visto buena cara. Lo gracioso va a ser en una última jornada que, bueno, pues el Racing se quedará fuera cuando lo vienes diciendo tú, ha estado todo el año ahí arriba. Sería muy cruel, pero ojalá que se dé, porque sería buena señal para nosotros, desde luego. Si al final, si el Racing empata en Elda este fin de semana, el Granada va a depender de sí mismo en la última jornada. Eso es una realidad. Y el Granada, con el cambio de entrenador, vamos a ponernos en la situación que queremos, que es pensar en una victoria este sábado en Castellón. Pues yo soy el Racing y vengo de 2 pinchazos seguidos o 3 con el Cartagena y digo, es que esto va a ser bastante difícil, ¿eh?
entran muchas dudas. Al final es normal, te ves que toda la temporada has estado ahí arriba, que no has salido de los 6 primeros puestos y que, como decíais antes, en diciembre, enero lo dábamos por ascendido y es que te puedes quedar fuera en tu casa en la última jornada. Y el Granada, digamos, no te voy a decir que llegue sin presión a la última jornada, porque lógicamente el Granada tiene que meterse en los playoffs, pero llega como más liberado, porque es un equipo que ha estado fuera, con el cambio de entrenador, tienen la excusa de que si en la última jornada te quedas fuera, pues al menos has peleado las 3 últimas fechas ligueras y te has quedado a las puertas. Entonces eso le puede pesar mucho al Racing. No hay que olvidar tampoco que el partido de la Almería con el Mirandés, si el Mirandés gana esta jornada, tiene que llegar allí a ganar sí o sí para seguir con alguna aspiración mínima de ascenso directo. O sea, es que es verdad que decimos, el Granada no depende de sí mismo, no, pero es que tiene rivales que tienen partidos muy complicados y el Granada puede llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo. Eso pesa mucho a estas alturas de liga. Yo creo, fíjate, que en un Mirandés-Almería, el Mirandés está tan por encima de sus expectativas. Acordaos que en la pretemporada estaban prácticamente sin jugadores, todos poniéndolo en las quinielas del descenso. Creo que el Mirandés está tan por encima de sus expectativas y llevan un perfil tan bajo todo el año que no los veo poniéndose nerviosos. Los veo, pueden perder con el Almería porque el Almería al final tiene mucha calidad, pero no los veo poniéndose nerviosos porque ellos ya además el playoff lo tienen. El playoff lo tienen seguro. En cuanto sumen un punto, si lo suman esta noche ya tienen matemáticamente el playoff porque ya el Granada no los puede alcanzar. Y en ese caso, pues el Mirandés, oye, dice, yo he más que cumplido ya, si me meto a ascenso directo ya sería una locura, pero ya está muy por encima de nuestra expectativa la temporada. Si nos ponemos a jugar con la calculadora, Hugo, a ver, yo no soy muy partidario en el sentido de hacer cábalas serias, porque al fin y al cabo esto son hipótesis, pero en el sentido de que al Mirandés nadie lo está dando en la ecuación de estos 3 equipos que estamos hablando, pero si esta noche no puntúa contra el Córdoba, se hace un 0, la semana que viene contra el Almería pongamos que pierde y el Granada gana, y el Granada se queda un partido del Mirandés. O sea, si el Mirandés pierde todos los partidos que le quedan y el Granada los gana... ¿Qué tiene el Mirandés en la última jornada? Es que no lo sé, pero el Granada si empata puntos con el Mirandés también queda por delante. O sea, estamos hablando de que hay un cuarto equipo aquí que se está dando por hecho que va a ascender directo, pero si pierde con el Córdoba y la semana que viene en el duelo a muerte con el Almería vuelve a pinchar, ojito que va a haber pelea de la buena en las últimas plazas. O sea que no damos todavía no lo hacemos cosa de 3. Bueno, no he preguntado, pero el Huesca imagino que... Es que el Huesca está también ahí metido. El Huesca está, pero yo creo que al Huesca no le da, creo. No, yo creo que tampoco. Al final es verdad que con la victoria del otro día con el Elche le dejó un poquito de posibilidades, pero lo tiene muy complicado y ya es verdad que pinche en tantos equipos es muy difícil. Es verdad que la segunda división es muy loca, pero tanto no. De todas maneras, yo no soy el más indicado para hablar porque la quiniela nunca se me ha dado bien y las matemáticas en el colegio iba justo. Así que yo con que, ya lo digo, con que uno de los dos, Almería o Racing, pinchen y el Granada haga los deberes, más que satisfecho. Me comenta Fede Monreal, compañero por el Pinganillo, que juega en Cartagena, el Mirandés, en la última jornada. Contra un Cartagena que no se juega nada y que ya fastidió el otro día al Racing. O sea, que es que... Si aquí no se puede dar nada por hecho. Esta liga es lo que tiene. Aquí no se puede dar nada por hecho. Y haces bien en meter al Huesca, porque es que al final en esta ecuación, mientras haya opciones matemáticas, el Córdoba, los aficionados por Twitter, a mí me hacía gracia en el buen sentido de que echaban su Excel y diciendo, que llegamos. Al final, pues la matemática evidentemente no han dado. El Huesca lo tiene muy chungo. Sí. Pero es que está ahí también. O sea, mientras las matemáticas en segunda no te digan nada, peléalo porque nunca se sabe. Y el Granada, que es increíble, los altibajos anímicos que nos ha dado todo el año, ¿eh? Porque hemos estado igual que hemos visto y nada, imposible después del partido de Leibar, nos vamos todos de los Cármenes a nuestra casa diciendo, bueno, temporada tirada, nada que hacer y tal. Al día siguiente se cargan a Escribá, traen a Pacheta, si nos diera por ganar en Riazor. Ahora ganamos en Riazor, sí, el Almería ha ganado también, pero oye, el Almería ahora tiene aquí a Miranda, que cuidado con el Racing visitando Elda y de repente nos lo hemos creído otra vez. Es que es brutal, las vueltas que da el fútbol, es brutal, pero es que llevamos así toda la temporada, igual que nos metimos cuarto y dijimos, ojo, no enganchemos una racha de victorias e incluso nos metamos en el ascenso directo en la peleilla. Lo del Granada es brutal, y ya no lo del Granada, sino en general lo de la segunda división. Ha sido increíble y vamos, una locura. Con qué poquito se ilusiona el granadinismo, ¿eh? Vaya, además de verdad. Hablando de granadinismo y de las grandes alegrías, yo creo que la más grande que hemos tenido todo este año, ya para despedir, no irnos sin hacer un comentario del femenino, que ayer terminó una temporada y preguntaros qué os parece, porque yo creo que hemos disfrutado como niños todos, ¿no? Viendo al Granada de Arturo Ruiz, al que por cierto
estuvo aquí invitado en Zona Deporte, le deseamos la mejor de su suerte en su siguiente aventura profesional. Y también se la deseamos a Irene Ferreras, que va a ser la próxima entrenadora del femenino. ¿Qué os han parecido las chicas este año? Porque han sido alucinantes, ¿eh? Pues sí, yo creo que ha sido una temporada irrepetible. Me duele decirlo, pero creo que va a sí, ser, yo creo que también. creo que va a ser irrepetible. Y me da pena porque al final yo creo que hubiese sido la figura ideal para hacer un proyecto a largo plazo, para seguir asentada en Liga F y haber, pues eso, algún que otro año peleado por puestos de Supercopa, Europa y tal. Pero creo que ha sido muy bonito lo que hemos vivido este año con el femenino, las victorias que ha tenido, la Copa del Rey, incluso haber soñado con haber disputado una final de Copa de la Reina en este caso. Y hay que dar las gracias a Arturo Ruiz, a todas las jugadoras por el año que nos han hecho disfrutar, por las experiencias que nos podemos llevar y nada, y desear que la nueva entrenadora en este caso, la próxima temporada, se asemeje, aunque sea un poco, a lo que hemos hecho este año. Muy rapidísimo. Sí, no, pues precisamente te diré que la historia se repite. Se repite con el Granada de Diego, se ha repetido con el de Arturo Ruiz y ojalá que no tenga el mismo final, ¿no? Que se pueda estructurar algo sobre lo que seguir soñando y sobre lo que seguir pues, disfrutando del fútbol que han practicado este año. Ojalá que sí. Darío Guerrero, ¿qué te han regalado? Pues de momento, el mejor regalo el tuyo, la invitación Qué a Zona bonito, Deporte. qué bonito lo que La nos mejor, dice Darío el mejor Guerrero. Ya regalo. mismo vamos a hacerte como en nuestra competencia, el chiringuito que le ponen un sillón a los invitados más especiales. Pues vamos a poner el sillón de Darío para cada vez que venga Darío, que está en tu casa, encantado de que venga siempre. Yo encantado de que me invites, ya sabes que esto yo lo disfruto muchísimo. Muchas gracias. Moy, que nos ha respetado la alergia y que nos siga respetando, ¿no? Oye, y qué suerte, ¿eh? Que poder Vaya. hacer un programa tan largo entre gente que no puede hablar, digamos... Sin estornudos y sin agradece, accidentes. se agradece un muchísimo. montón. Gracias por venir, que además viene desde Baza Moy, así que eso significa que es que le gusta venir a Zona Deporte, si no, no vendría. Siempre mola venir a Granada y aún más si es para hacer un ratito de charla de fútbol aquí. Así que muchísimas gracias. Y bueno, aprovecho para echar el gancho de que sepa la gente que en el Corral de Moy estamos Ahí abiertos está. a que se sume quien quiera. Ahí está, seguid al Corral de Moy en su canal de YouTube y redes sociales, que lo hace espectacular. Muchas gracias, chicos, y nosotros nos vamos de nuevo a unos consejos publicitarios y a la vuelta tenemos aquí a Óscar Fernández Arena, el presidente del Covirán, que a ver si nos dice lo de las opciones de permanencia, que son poquitas, pero esta gente tiene mucha fe. Estamos de vuelta en esta noche deportiva, noche de alegría, porque hablábamos de la victoria del Granada Club de Fútbol por 2-3 contra el Deportivo de La Coruña, y vamos a hablar ahora de la victoria del Covirán Granada, una victoria balsámica porque sin ella no estaríamos todavía con vida en la ACB, pero la tenemos gracias a esa victoria y gracias a que no el Andorra, pero sí el Girona perdió después su partido contra el Valencia Basket. Así que la situación es que quedan 2 jornadas. El Covirán tiene que ganar los 2 partidos que le quedan y el Girona perderlos los 2. Desde luego fácil no es. Desde luego favorito no es el Covirán para quedarse un año más en la ACB. Pero el equipo está demostrando carácter y está demostrando que hasta el rabo todo es toro. Y eso es bastante importante y se agradece porque está dignificando la competición al máximo. Tenemos un invitado ya casi habitual porque ha venido ya varias veces esta temporada y nosotros siempre lo agradecemos, que es el presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Óscar? Después de una victoria tan importante como la del Breo, ayudada lógicamente, aquí ya hay que mirar siempre de reojo a tercero, ayudada por esa derrota del Girona. Sí, bueno, muy bien, contentos porque el equipo, como bien has dicho, está demostrando el carácter y el orgullo y las ganas que tienen de seguir compitiendo, ¿no? Porque es verdad que los baches que se han pasado o los momentos que se han pasado han sido tan complicados que lo normal en mucha gente hubiese sido tirar la toalla, ¿no? Pero este club siempre ha demostrado que todo el que entra en el club coge el gen y bueno, pues vamos a seguir creyendo en una cosa que es milagrosa ya. Pues si los 2 años anteriores eran milagros, esta ya es de Fátima, pero bueno, a mí lo que me ilusiona y me parece una muy buena noticia es ver cómo reacciona este equipo ante unos momentos tan malos como ver la noche en Zaragoza, cómo gana Girona y nosotros tenemos que jugar al día siguiente contra Zaragoza, cómo gana Andorra y nosotros tenemos que jugar ese partido a vida o muerte. Bueno, estamos
acostumbrados a estas cosas, pero bueno, lo importante es que el equipo salga a la pista a competir como nadie. ¿Cuántos lo creéis, Óscar? Porque las probabilidades está claro que son mínimas. Estaríamos hablando sin duda, y ha sido ya milagroso estos 2 años anteriores, de que es muy difícil porque tenéis que ganarle al Madrid este fin de semana. Vamos a decir que el partido después contra Andorra en casa es de esos más asequibles, pero también por la parte del Girona este fin de semana es posible que pierdan, pero la semana que viene es bastante más difícil. Sí, es muy duro llegar a este final de competición teniendo un calendario como el que tenemos nosotros, que juega contra el Madrid, o un calendario como tiene ahora mismo Girona o Lleida, ¿no? Que lo normal no sería este calendario, porque yo sigo ratificándome en mis 13, ¿no? Y creo que la última vez que estuve aquí contigo hablábamos de los 20 y tantos errores de aquel partido de Lleida, ¿no? Y si echamos la cuenta atrás, y a mí no me gusta, yo soy autocrítico y sé los errores que nosotros cometemos como jugadores, con partidos, con historias, pero si nos echamos atrás ese partido, que es lo que llevo diciendo desde aquel día que mandé esa carta, si ese partido lo tendríamos que haber ganado, hoy estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de ganar en Andorra o no ganar contra Andorra y estaríamos salvados otra vez, que es la gran diferencia si echamos esas cuentas, ¿eh? Y bueno, pues es duro seguir pensando que ese partido o esas 22 decisiones que hubo en el partido, 25 decisiones que hubo en el partido, nos van a robar prácticamente el poder estar un año más en ACB. Óscar, quiero que hagamos un poco balance de la temporada, posiblemente esta sea ya la última entrevista que hagamos este año. Y antes de hablar también, que luego quiero que lo comentemos, de lo que tenemos ya inmediatamente delante, ¿no? De ese partido contra el Madrid, esa visita que tenéis dificilísima, pero quiero que echemos un poco la vista atrás y preguntarte, Óscar, ¿qué aciertos y qué errores creéis que habéis tenido esta temporada? Porque ha sido un año muy difícil en muchos aspectos para vosotros. Bueno, nosotros creo que se confeccionó un equipo con una manera de trabajar diferente a lo que estábamos haciendo en años anteriores, ¿no? ¿Que podemos habernos equivocado? Quizá lo mismo nos hemos equivocado pensando que siendo un equipo más defensivo que ofensivo nos iba a dar más victorias que no como el año pasado, que nos costó muchas veces ganar partidos porque éramos un equipo muy ofensivo, ¿no? Pero bueno, la competición te pone en tu sitio claramente porque, bueno, es que nosotros tenemos muy poco margen de movimiento también a la hora de poder equivocarnos. A mí me encantaría poder equivocarme y decir cambio el equipo en enero, o en febrero, o en marzo, o en abril. Me encantaría hacerlo, pero nosotros somos quienes somos el Covirán Granada y tenemos de recursos lo justo para poder equivocarnos y salir de eso. Y muchas veces son muchos más los aciertos que los desaciertos, ¿no? Porque la gran mayoría es acertar con jugadores pues, como Agustín Ubal, que siempre pongo de ejemplo, ¿no? Que todo el mundo decía, bueno, ¿qué hace este tío aquí? No jugaba el año pasado en Palencia, en un descendido, y todos estamos viendo quién es Agustín Ubal, ¿no? Entonces, pongo ese ejemplo, ¿no? de acierto. Pero que, aparte de todos esos errores que nosotros analizaremos cuando termine la temporada, uno por uno, porque lo hacemos siempre, porque somos autocríticos durante todo el año, también hemos tenido un cúmulo de lesiones en un margen de tiempo muy corto. Entonces había un momento en el que, bueno, pues toda la línea exterior, bueno, nosotros lo hemos dicho, no sé si Pablo lo ha contado en alguna ocasión, nosotros estábamos buscando un pívot para el equipo y hubo un momento que tuvimos que cambiar el rol diferente de lo que estábamos pensando porque no teníamos aleros. El que Andrea Pechile estaba entrenando con el primer equipo y eso es duro para un equipo profesional y es que no podíamos hacer otra cosa, que se nos habían lesionado 5 jugadores. Ese partido de Lleida estábamos sin Sergi García, que juega unos minutos, pero vuelve a recaer de su lesión, Scott cojo, Gia en el hospital, Jacob Willy lesionado. Pero es que la lista era muy larga, ¿no? Y entonces, bueno, es muy Vicedo complicado. creo que ya no estaba tampoco, ¿no? Edgar tampoco estaba, correcto. O sea, muy complicado. Seguir esa línea es muy complicado. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que arriesgar muchas veces y el riesgo es por lo que tenemos. Es que esto no es de otra manera. Si tienes 7 millones de euros, te puedes equivocar y resarcirte otra vez en traer 2 o 3 jugadores. Pero si tienes 4 con 2... te puedes equivocar pocas veces. Ahora todo lo pasado, Óscar, si volviéramos a julio o agosto, este año habéis cerrado yo creo la plantilla antes que nunca, porque prácticamente creo que antes de los Juegos Olímpicos estaba ya cerrada, antes del mes de agosto. ¿Cambiaría algo? No te digo que no te voy a preguntar qué piezas cambiaría, aunque imagino que la gente puede imaginarse alguna, sino si
si volviera atrás, la planificación de la plantilla, ¿crees que sería la misma? Siempre a toro pasado es mucho más fácil, ¿eh? Yo me pasaba hablando en alguna ocasión, ¿por qué renovamos a Cristiano Felicio el segundo año, que jugó prácticamente 9 partidos con nosotros? Bueno, porque entendíamos que era un jugador diferencial, ¿no? Que después no nos dio muchas cosas de las que queríamos que nos diese la segunda temporada, sí, pero o yo, Tomás, o la segunda temporada nos hicimos el riesgo a que pudiese fichar con un equipo de Euroliga y nos dejase en un momento determinado fuera de juego. Pues oye, dices, ¿lo volvería a hacer? Pues sí, lo volvería a hacer. Yo creo que esas cosas al final son riesgos que tenemos que asumir. Vuelvo a repetir, ojalá tuviésemos un margen de maniobra para poder asumir unos riesgos que después los podemos recuperar de alguna manera, pero es que estamos jugando en un alambre siempre que es muy complicado de sacar adelante. Un momento en el que yo considero que es un punto de inflexión en la temporada es la salida de Wiley, sobre todo por cómo se produce, sin daros prácticamente margen de maniobra, porque tengo entendido que el jugador casi avisa de un día para otro, ¿no? que va a dejar de contar para vosotros. Y quiero preguntarte, Óscar, porque ahora quizá en frío es más fácil de analizar, ¿cuál es la verdad de la salida de Wiley? Porque la realidad que sabemos nosotros es que el jugador da una versión y vosotros dais otra. El jugador dice que no está recuperado y vosotros decís que la radiografía y todas sus pruebas médicas lo estaban dando limpio. Sí, vamos. Y eso mi servicio médico, estamos hablando de que es un servicio médico que Cristiano Felicio, jugador 7 años en la NBA, decidió operarse aquí en Granada. Luz May decidió operarse aquí en Granada después de haber hablado, tanto Cristiano como Luz May, como muchas de las personas que hay, preguntaron en Estados Unidos, Vitoria, Madrid para operarse y se operaron aquí. O sea, yo de una de las cosas que estoy más orgulloso es del servicio médico que tengo y de los fisios que tenemos. Creo que son de lo mejorcito que hay en la liga con mucha diferencia. En el caso de Jacob Willy, yo creo que es su problema, y bueno, yo hablé con él personalmente, y me decía que era un problema más mental. Él no se encontraba bien, la resonancia que se había hecho del pie estaba perfecta, su dedo operado, es verdad que su dedo se tenía que haber operado en verano, no se operó en verano porque él decidió no operarse porque tenía contrato en Puerto Rico. Cuando se opera después, su dedo queda un poco más torcido de lo normal, pero bueno, es que en jugadores profesionales es lo que te encuentras cada día, ¿no? Pero él lo que me decía es que él no se encontraba bien. Si él en el partido, yo lo cuento claramente, ¿no? El partido de Unicaja, él nos dice de jugar. Ese partido, la sesión de tiro de por la mañana, él quiere jugar y nosotros dijimos que no porque no había completado una sesión con el equipo de entrenamiento. Y es el martes cuando él se da cuenta, cuando ya está entrenando con el equipo, que él no se ve físicamente al 100%. Y Jacob Willy tiene una cosa espectacular. Es un tío con una mentalidad ganadora, con una mentalidad de energía, pero si no está al 100%, es un jugador muy normal. Y él no se notaba al 100% como para estar en una Liga ACB en el cual, si estás al 70%, Jacob Willy es un jugador normalito. Y él se lo vio así y prefirió también, que yo creo que es bueno por su parte, él prefirió irse y recuperarse en Estados Unidos y a nosotros dejarnos ese hueco y ese dinero, por decirlo de alguna manera, para poder traer a otro jugador que completase ese equipo. En el momento que lo hizo, ¿a nosotros no hizo daño? Pues faltaría más, porque nosotros contábamos con él para ese partido de Lleida y no lo tuvimos. Algún mal pensado podrá decir que se estaba yendo del barco cuando empezaban a venir maldadas. No, yo sigo siendo... Mira que muchas veces me lo han dicho, va a fichar a las 3 semanas en Puerto Rico, va a fichar a las 4 semanas. A día de hoy no ha fichado, ¿vale? Que nos dejó fuera. Pero yo sigo pensando que el jugador, voy a darle algo a él, ¿no? Que es decir, él no se veía mentalmente para eso. Después podrá decir, escribir en redes sociales otra cosa. Yo me pongo en el plantel de cuando me puse cara a cara con él, ¿no? Y es que mentalmente no estaba para poder jugar. Y si mentalmente no estaba, otra opción que tenía era decirle al jugador, aquí me quedo, me estáis pagando, no podéis traer a nadie y encima de todo no juego. Eso lo podía haber hecho. Entonces, por lo menos fue humilde en esa parte. Entonces, ¿que a nosotros no hizo daño? Pues claro, no hizo daño porque al final era nuestro 5 titular. Y buscar un 5 titular a esas alturas, del nivel de Jacob Willy, no lo hay. Cuando lo firmamos el año pasado, creo que cuando lo firmamos a las 2 semanas ya estaba Zaragoza pagándonos un dinero porque se fuese a Zaragoza en vez de venir a Granada. Ni conocerlo en persona. Era pagarnos por irse para allá, porque nos habíamos adelantado. Bueno, pues este año lo teníamos aquí y, bueno, pues al final no estuvo en ese partido de Lleida ni en el resto de temporada.
Luego os toca, Óscar, en torno al mes de marzo, abril, hacer una segunda planificación, por así decirlo, porque tenéis que fichar, voy a intentar no dejarme ninguno, Silverio, Visconti, Bezzanishvili, Ndiaye, Griffin, creo que son esos 5, ¿no? Sí. A lo mejor me dejo alguno en el tintero. Y darle una vuelta al equipo por completo. Vamos, pues tener en marzo un quinteto inédito, un quinteto de jugadores todos fichados. Claro, es que hubo momentos después de la Copa del Rey, entre el problema de Jan, de su apendicitis, el problema de Scott después del partido de Lleida, que fuerza con la cojera, más si tiene que estar fuera hasta este fin de semana, con el tema de pivot, tanto Edgar como después los aleros, Agustín Ubal, Sergi. Bueno, es que llegó un momento que teníamos que planificar todo. O sea, en donde nosotros buscábamos en un principio, que era el refuerzo por Jacob Willy, y un buen refuerzo por Jacob Willy, se nos convirtió en que teníamos que hacer 4 o 5 jugadores porque nos habíamos quedado sin jugadores ni para poder entrenar. Y al final, sin entrenar, sin estar al 100% físicamente, inclusive sin entrenar, pero es que encima de todo tenés que coger responsabilidades como Elías, tenés que jugar 30 y tantos minutos, Amin, jugar 30 y tantos minutos, al final físicamente eso es una carga adicional en un juego tan físico como el ACB, que no te da para poder ganar o llegar al sprint final del partido con fuerza y energía para poder ganarlo. Y es lo que nos ha pasado en muchos partidos que eran de un nivel muy importante, pero que estábamos compitiendo a un alto nivel para poder llevarnos ese partido. Hablando de los fichajes estos nuevos, quiero sacarte el tema o el nombre que está más en la calle, que diría que es el de Sam Griffin, porque es un jugador que se ficha un poco como la estrella mete puntos, vamos a decirlo así, es la sensación que percibe la gente, además después de su debut, en el que hace 21 22 puntos en Bilbao, y después cae completamente al ostracismo, después del partido de Coruña. ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, la explicación es muy fácil, porque tú lo has dicho, ¿no? La sensación que se tiene es que se ficha ese jugador como un jugador determinante, no es Joey Thomason. Si nosotros fichamos a Joey Thomason, es un jugador determinante en la Liga ACB, que conoce la Liga ACB. Sam Griffin viene igual que Ricardo Visconti, igual que Ousmane Ndiaye, vienen a sumar jugadores para poder entrenar y jugar. Una vez que se van sumando lesionados que no teníamos, al final van cogiendo el rol los jugadores que conocen esta liga, que tienen un complemento especial en el equipo y que se van haciendo. Entonces, Sam, que es un jugador que entrena de maravilla, no ha puesto mala cara en ningún momento al no estar convocado en un partido ni nada, pero el jugador tiene 23 años, no conoce esta competición, le cuesta mucho trabajo la Liga ACB. ¿Que hace 20 puntos en el primer partido? Sí, está muy bien, pero que al final lo que nosotros tenemos que buscar es ganar el partido, no que un jugador meta 20 puntos. Entonces, en ese caso, no es es más la sensación que hay hacia afuera que lo que nosotros entendimos. Que nosotros entendimos era buscar jugadores que pudiesen acometer una falta de jugadores para poder entrenar y para poder ir a los partidos. Y una vez que hemos tenido la gran suerte, bueno, de ahora tener pues training camp como tenemos ahora, que tenemos 15 jugadores para poder entrenar, que es una maravilla, ya no se lesiona a nadie, pues ya están los 15 sanos. Y ahora pues le toca a Pablo elegir a los 12 que entiende que están mejor para poder jugar los partidos. Pero que no es ningún motivo de indisciplina ni nada por el... No hay factores extradeportivos, cero, ninguno, sino que es elegir los 12 que estén más sanos y mejor físicamente para poder jugar este partido, como pasó esta semana con Scott Bamford, que volvió a jugar porque llevaba 2 semanas entrenando a un buen nivel, y Omar pues no estuvo entrenando durante 2 días por un problemita en la rodilla, que entrenó ya a partir del miércoles a un ritmo más elevado, pero no le llegó para llegar a eso. Y el fin de semana que viene pues volveremos otra vez a lo mismo, a elegir a 12 jugadores que puedan ayudar. ¿Que pueda ser Sam Griffin uno de los jugadores? Pues claro que puede ser. Está dentro de los 15 que están entrenando con normalidad, pero que no hay un tema disciplinario ni nada por el estilo. Es simplemente una opción, pero que no vino en ningún momento, no dijimos Sam Griffin viene a salvar al equipo. Joe Thomason sí vino a salvar el equipo, y eso sí era un jugador contrastado y determinante para nosotros, pero Sam Griffin es un jugador que está en la Liga Griega, que era un rookie totalmente y que no es nadie todavía en esta competición. ¿Clavel está ya al 100%? No. Clavel está muy lejos de estar al 100% todavía, su forma física es muy normal, que está en una pretemporada y claro, encima de todo te quieres subir a un barco que ahora mismo va a 2000 por hora. Entonces,
es complicado que los jugadores, después de tanto tiempo ausente y encima con un problema tan grave como ha tenido Jan, que no es solamente la baja por una lesión, sino que es recuperar físicamente el peso perdido, la fuerza, todo eso, es muy complicado de poder entrar a cómo va ahora la competición, es muy difícil. Óscar, volviendo al presente, os toca el Real Madrid este domingo, un equipo que ha perdido, lleva no sé cuántas, 20 y tantas victorias seguidas en Liga Endesa, aunque es cierto que ya no se juegan nada porque ya van a ser primeros, pase lo que pase. ¿Cuánto se tiene que notar o cuánto se va a notar que sois vosotros los que estáis con el agua al cuello en el Movistar Arena y no el Madrid, que no se juega nada? Aunque está claro que en talento también es incomparable. Nosotros está claro que nos vamos a dejar la piel, ¿no? Y creo que cuando termina el partido el otro día es Jonathan Roussel el que le dice al resto de los compañeros 2 más. Y 2 más da igual quién sea, cómo se llame, ¿no? O a mí lo decía el otro día también en una entrevista, decía, le hemos ganado a Breogán y casi le ganamos al Madrid, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Yo no niego que podamos ganar el partido al Real Madrid y creo que podemos competirlo, creo que ellos no se están jugando absolutamente nada, pero también es verdad que es el club que mejor define la competición. Y el club que puede jugar 2 partidos de Euroliga y que puede flojear, pero que va a ganar el partido. Y eso lo ha demostrado aquí con nosotros. Sí, no especula. No, y mira que hay equipos que ha pasado eso, como ha pasado este año con Barcelona, con Baskonia. Pues Girona tiene un partido ganado, que no nos olvidemos, de 36 a Baskonia, después de venir de Euroliga, de 36. Que creo que es demasiado contundente, ¿no? Entonces, ¿que va a ser complicado o prácticamente imposible? Claro, es que el Real Madrid en el Movistar Arena, que llevan sin perder allí en Liga no sé cuánto y en Euroliga creo que han perdido 2 partidos en los últimos 2 años. Entonces, ¿que es casi imposible? Pero bueno, ¿era casi imposible salvarnos el primer año? Sí. ¿Casi imposible el segundo año? Sí. ¿Lo hemos salvado? Sí. Bueno, nosotros lo que tenemos que estar claro es que allí vamos a ganar. Yo comentaba de broma con alguien el otro día después de que se supo que perdió el Girona con el Valencia. Digo, mira, a lo mejor el Covirán tiene un 20% de opciones de ganarle al Madrid, pero el que veo que tiene muy pocas opciones de ganar es Lleida contra Girona. ¿Cómo lo ves tú eso, Óscar, si se diera ese partido? Porque hemos visto ya esta temporada que los equipos catalanes entre ellos pues se tienen un cariño especial y que si hay que echarse una mano se la echan. Vuelvo a repetir, yo eso te lo ratifico, ¿vale? Te lo ratifico que eso es, yo creo que es más fácil ganar al Madrid que ese partido cambie de resultado, creo yo. Ojalá no lleve la razón en eso. Y lo que más me duele es que hayamos llegado a ese partido por lo que decía antes, por el partido de Lleida, porque al final, mira que se me ha dicho por activa y por pasiva, hay errores arbitrales, pero un partido no determina la competición, pues me vaya a perdonar, pero tal como está esto, que Girona creo que tiene Barcelona, ¿no?, en el Palau. Sí. Lleida creo que tiene Unicaja. Nosotros Real Madrid. O sea, que la última jornada estaba hablando de que Girona-Lleida, Covirán-Andorra. De estar así, con ese resultado de Covirán-Granada-Lleida diferente al que se dio, nosotros con ganar contra Andorra estaríamos salvados. Aún no ganando contra Andorra, según hubiésemos sacado la verdad allí, estaríamos salvados y ellos serían los que se lo jugasen y ahí sí me gustaría ver ese partido y no el que vamos a ver dentro de 2 semanas. Por ahí he leído yo algunos de allí, de Lleida y de Girona, que se llevan como el Barça y el Español. Yo no termino de creérmelo mucho. Dicen, de hecho, hablaba con un buen amigo mío de Girona, que decía, si Lleida tiene opción de descendernos, va a venir a defendernos. Yo tengo mis dudas. Me lo han dicho también, me lo han dicho también. Pero al final, muchas veces no depende solamente de que los aficionados sean esa afición, que puedan tener ese sentimiento de una cosa a la otra. Los propios jugadores al final también van a decidir también una cosa que es la energía que puedas tener o no puedas tener, ¿no? Al final, Lleida llega ya salvado, con complicación a la hora de haber perdido los 2 o 3 últimos partidos, de poder entrar en una posible competición europea, como se escuchaba que querían pelear por ella, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Ojalá la competición sea honesta, ¿no? Yo ese partido no lo veré en directo, pero lo veré después.
Quiero ponernos en el caso malo, por otra parte el caso más probable, que es el de bajar. Y hay una circunstancia que ha salido, que ha brotado en los últimos días, que es la situación económica del Fuenlabrada, y mucha gente hablando de qué podría pasar si el Fuenlabrada subiera y a lo mejor no tuviera o no diera el presupuesto para pagar el canon de ACB o no pudiera ocupar esa plaza, y en ese caso pues pasaría a vosotros, que tenéis prácticamente garantizado ese penúltimo puesto. ¿Cómo eso, por hacernos el cuerpo en caso de que pudiera pasar, que es una opción relativamente remota, si es un caramelo envenenado? Porque claro, eso imagino que tú no lo sabes el primer día, que eso a lo mejor te enteras en agosto y ya tienes la planificación medio... No, ¿qué? no, ¿O no, no. No, la ACB para eso es súper seria para estas cosas. O sea, la ACB conforme termina... Pero es una posibilidad, ¿no? Lo del Sí, Fuenlabrada. bueno, a mí me han dicho también, me han contado varias cosas del tema de la auditoría, del tema de no sé qué, del tema de no sé cuánto, de las deudas que tienen ahora mismo allí, del grupo que tiene... Bueno, me han contado muchas cosas que no termino de creérmela de todo porque si un club está pasándolo mal, el momento de levantarse es estar en una competición como la Liga ACB, porque más sponsor, más imagen, más salida, para que pueda entrar más dinero y poder liberar eso. Pero bueno, oye, si existe esa posibilidad, nosotros nos hemos ganado también el derecho a ser penúltimos, no últimos, para poder estar ahí, ¿no? Pero que no, esto no llega ni a agosto ni nada por el estilo, esto es Se rápido. resolvería antes. Aquí yo me acuerdo que el año que ascendimos contra el Mansa, bueno, yo creo que ya había tenido reuniones con ACB la semana anterior de ascender contra el Mansa y prácticamente a la mañana siguiente ya me estaban llamando, después de una resaca, ya me estaban llamando a las 9 de la mañana a la ACB para ver documentación. Al día siguiente, que nos habíamos acostado a las 7 de la mañana de celebrar el ascenso y a las 9 ya estaba, me acuerdo que Ángel Bordes llamándome a las 9 de la mañana para preguntarme por papeles y empezar con eso. O sea, en ese aspecto, y más un club como Fuenlabrada, que encima de todo no es como nuestro caso. En nuestro caso éramos un club nuevo que no había ido a ECB y este es un club que ya es una SAC ya reconocida con plaza anteriormente en Fuenlabrada, que es mucho más fácil los papeles que tienen que entregar. Vale, bueno, de todos modos lo tenemos ahí presente por si Pero se eso es diera rápido, eso no se el caso. puede Vale, está prolongar bien. a agosto ni nada por el estilo. Está bien saberlo. Lo último ya que quiero preguntarte, Óscar, es por Pablo, porque la realidad es que ha salido el tema hace pocos días. Bueno, primero cambió de agente, ¿no? Y luego, unas semanas después, se le ha vinculado mucho con Zaragoza. Yo lo último que llegué a leer, reconozco, no tengo información directa sobre esto, pero que estaba prácticamente con un precontrato firmado. No sé si será la realidad o no. En todo caso, más allá de eso, que imagino que será cosa de Pablo anunciar el cuándo y el cómo, quiero preguntarte qué Covirán te imagina el día que Pablo ya no sea el primer entrenador. Bueno, lo primero no me lo imagino, o sea, no creo. Es verdad que yo siempre, mi cabeza piensa muchas cosas o muchas opciones que se pueden dar, ¿no? Pero bueno, el tema de las plataformas de web que van informando muchas veces de estas cosas son agencias de representación las que juegan con eso para poder dar filtrar unas noticias que van buscando otro interés que ese, ¿no? Y en este caso es una cosa parecida a lo que ha pasado ahora mismo, ¿no? Es verdad que cambia Pablo de agente porque él estaba con una persona de hace muchos años y que no estaba ya al 100% dedicada al baloncesto, pero bueno, era una noticia, vamos, yo estaba desayunando al lado de él en la Copa del Rey cuando estaba hablando con los agentes nuevos que tiene, ¿no? Y es verdad que es una agencia que está muy relacionada siempre con Zaragoza, ¿no? Pero de ahí a que sea una realidad, eso, que yo sepa, a día de hoy puedo decir que no hay nada. Entonces esperamos a Pablo Pin el año que viene entrenando al Covirán. Yo es que tengo una cosa muy clara, si por lo que sea se da que perdamos en Madrid o que pase el partido Lleida-Girona y tenemos que jugar en Primera Federación la temporada que viene, ¿qué entrenador ha ganado 2 ligas regulares seguidas en la Leo Oro esta? Pablo Pin. Yo no entiendo un tío que sepa más de esa competición, que le pueda más en este escudo, que es Pablo Pin. O sea, que yo en ese aspecto ya no sé, es mi apuesta personal, sino que creo que sería la más lógica por un equipo que esté en el Euro para poder ascender a ACB otra vez. Ya tendremos tiempo de hablar de eso. Totalmente. En todo caso, además estás en tu casa, porque vienes, creo que eres invitado, te vamos a hacer como el hormiguero, te vamos a esperar ya con taza de invitado platino, Óscar, que has estado aquí unas cuantas Perfecto, veces este pues año. entonces ya está.
Muchas gracias como siempre y toda la suerte este fin de semana en Madrid. Y a ver si es verdad lo que dicen nuestros amigos de Girona, que Lleida vaya con el cuchillo al cuello, con el cuchillo entre los dientes después, si primero le ganamos al Madrid, que es lo más importante. Totalmente. Muchas gracias a vosotros. Pues esto es todo en esta noche deportiva. Victoria del Granada, victoria del Covirán. Ambos siguen con vida de cara a su objetivo y es una buena noticia porque estamos ya casi llegando al final del mes de mayo y aquí estaremos el lunes que viene para contar, ojalá, esa victoria del Covirán en Madrid, también la derrota del Girona en Barcelona y que tengamos nuevamente una semana de esas de las que nos quitan años de vida, como ha sido estos 2 años atrás. Nos vemos el lunes que viene. Un saludo.